Bueno, muy buenos días para todos. Para el Grupo EPM es un placer estar aquí en La Guajira y recibir la invitación del SENA para acompañarlos en este evento. Voy a tratar de pasar rápido algunas de las diapositivas que traigo que pudieron haber ya conversado sobre esos temas ayer, pero que creo que nos sirven para dar un contexto de para dónde va el país en materia de emisiones, cuál es la visión del sector y en qué está trabajando el sector para darle cumplimiento a esos compromisos, y finalizar con cuál es la apuesta del grupo empresarial en materia de emisiones que viene ejecutando y que se ha puesto aún mucho más retadora. Digamos que los resultados de la COP21 nos plantean un acuerdo amplio, y decimos que es un acuerdo amplio porque incorpora dos elementos que habían sido esquivos en anteriores cumbres. De un lado la mitigación y de otro la adaptación. Pero adicionalmente nos trae unas herramientas y unos instrumentos que contribuyen a la adecuada implementación y particularmente a la verificación futura de esos compromisos. Y ahí quisiera destacar entonces la universalidad, quizás de algunas de las discusiones más profundas que siempre se dan en las cumbres, era quién debía contribuir. Y empezaba una división de países anexo A, anexo B, o decir países en desarrollo y países desarrollados, asignándose culpas cruzadas, pero no se ponían de acuerdo en cómo todos debemos contribuir a mitigar esas emisiones que nos permitan el logro de esa ambición, que es que no supere la temperatura 2 grados centígrados. Trae otra herramienta que es muy valiosa y es la transparencia y el cumplimiento, por lo que les decía ahora. No basta confirmar o suscribir un acuerdo si no tengo las herramientas para poder tener una trazabilidad de ese acuerdo y una verificación efectiva. Colombia presentó sus compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas en diciembre del 2015 y de hecho ya cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley 139 del Senado, en el que el país va a ratificar los compromisos presentados. Miremos entonces en particular los compromisos sobre adaptación y los compromisos sobre mitigación. En materia de adaptación es quizás el reto más importante que tiene el país. Vamos a ver ahora que tenemos unas bajas emisiones, pero somos un país altamente vulnerable a los posibles efectos del cambio climático. Entonces es allí donde está el gran reto. Y Colombia planteó 10 compromisos concretos. 10 compromisos que están, digamos, en el ámbito de la protección de la base natural, y ahí hemos avanzado en el tema de limitación de páramos. De los 36 complejos de páramos que tiene el país, ya hemos avanzado en la delimitación de 15. También hemos avanzado, digamos que los compromisos también incorporan la componente de la planificación territorial, un componente fundamental, y una planificación territorial que se separa de esa división político-administrativa, de departamentos, de municipios, y se asemeja mucho más a la planificación propia del territorio, digamos como teniendo como eje fundamental la cuenca hidrográfica. Ahora en los PONCAS y en los planes de ordenación de las macrocuencas, esa línea de cambio climático y variabilidad climática debe ser incorporada para los que ya estaban y para los que están en proceso de formulación. Además de esas dos dimensiones, también incorpora articulación sectorial. De nada le sirve al país suscribir un compromiso que es competencia del Ejecutivo cuando lo suscribe, pero que realmente son los sectores productivos los que lo ejecutan, porque serán los sectores productivos quienes tendrán que honrar ese compromiso a partir de incorporar mejores prácticas en el desempeño de sus actividades. Y otro elemento importante es la articulación de una buena gestión de la información. Tenemos que ser capaces como nación de llevar el mensaje de manera diferenciada a los diferentes públicos y de tener unos sistemas de información sólidos que cualquier desarrollador de proyectos pueda consultar en tiempo real y tenga información oficial y actualizada. El problema de este país no es falta de información, es información dispersa en diferentes unidades, guardada en anaqueles y no en un sistema público que nos permita a cualquier ciudadano acceder y conocer esa información de primera mano. Ahora bien, miremos los compromisos de mitigación. Todos los países que suscribieron compromisos tomaron como base el inventario de sus emisiones 2010. Digamos que ese es el año de referencia. Y el acuerdo incorpora una proyección en el tiempo de esas emisiones hasta el 2030. Es decir, los compromisos se van a materializar en 2030 como una foto. En 2030 se juzgará si los países que los suscribieron los cumplieron o no,
Y por eso se generó una línea o un escenario de referencia que se llama el BAU, Business as Usual, o sea, el escenario de referencia si no hiciéramos nada, en cómo crecerían las emisiones a partir del desarrollo económico. Y lo que pretende entonces es desligar el crecimiento de las emisiones de esa senda de crecimiento económico, apartar esas dos curvas, que haya un menor crecimiento de las emisiones, aunque haya un mayor crecimiento económico. El país entonces se compromete con un 20% de reducción como meta no condicionada. Eso quiere decir, sin ninguna ayuda, Colombia ya dijo, en 2030 yo voy a reducir de mis emisiones proyectadas el 20%, que corresponde a 66.5 millones de toneladas. Pero también dejó otra meta opcional, y es una meta sí condicionada, o meta condicionada, que es llegar a una reducción hasta del 30% si recibe financiamiento. ¿Y por qué la diferencia? Porque abatir esas curvas cuesta dinero. La meta del 20% se consigue con una curva de abatimiento con un costo de tonelada promedio de $30. Cuando llegamos al 30% se empieza a incrementar el costo de reducción de la tonelada. Por tanto, requiere de financiamiento para poder lograr esa meta. Colombia entonces emite el 0.46% de las emisiones, digamos no es una emisión significativa, pero bajo el principio de la universalidad, todos los estados debemos contribuir al cumplimiento de la meta. Algo particular es que no hay una senda definida, o sea, si ustedes ven, la raya azul sería la proyección de las emisiones, la raya inferior o la curva inferior no tiene una senda por la que el país deba transitar de manera exacta y que le vayan verificando en el tiempo. Lo que vamos a mirar es la foto final. Y eso sí va a tener una implicación importante. Y es que si bien yo puedo hacer las mejores proyecciones macroeconómicas de cómo se va a desarrollar el país a lo largo de ese año y asignarle a eso unas emisiones típicas, para el caso nuestro, y me refiero digamos al sector eléctrico, podríamos haber hecho mucho, llegar el 2030 y no cumplir. O pudiéramos no hacer nada, llegar al 2030 y cumplir. Por la dependencia que nosotros tenemos de la hidrología, si nos coincide un año de variabilidad climática, niño, así hayamos modificado la potencia en el mix de generación, que es digamos, la base de generación de todas las plantas, y la participación de cada energético, si coincide un año niño, ese año tendrá que entrar el parque generador térmico a respaldar la energía del país. Lo que nos sucedió el año pasado, si las térmicas no hubieran encendido a full carga, el país se hubiera apagado. Pero si coincide un año niña, pudimos no haber hecho nada y la disponibilidad hidráulica estaría muy alta y pasar de largo porque tendríamos unas emisiones muy bajitas. Sin embargo, el sector sí tiene que trabajar. Eso no es, digamos, lo que lo estoy planteando no es para una excusa para que el sector no incorpore las medidas, sino que es como un llamado de atención de que podría, aunque hagamos mucho, llegar el momento y no pasar, al menos como sector, como país posiblemente sí. Traje esta diapositiva para entender el contexto de cómo se calculan las emisiones. Colombia seguía hasta el inventario 2004 empleando la metodología del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de 1996. A partir del año 2010 empezó la implementación de la metodología del mismo panel, pero de la versión 2006. Y ese panel, en su metodología, definió una contabilidad para que todos los países del mundo que hagan como la contabilidad de sus emisiones de la misma manera, porque si no, no habría comparabilidad entre los países. Y definió 4 módulos. Módulo energía, módulo procesos industriales, módulos AFOLU o agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y módulos residuos. En esos 4 módulos, pues claramente encontramos 2 que tienen la mayor participación, el módulo de energía y el módulo de AFOLU. Si lo miráramos incluso ya en el campo más detallado, alrededor del 60% de las emisiones de este país están asociadas al sistema agrícola o agropecuario, entendidas como el hato ganadero, la aplicación de compuestos nitrogenados por volatilización, la deforestación, la inundación de tierras, la degradación de bosques. En el módulo energía tenemos 6 submódulos. Un módulo que es precisamente las empresas o las industrias de energía, que es donde está toda digamos el consumo de
combustibles fósiles y de biomasa para generar energía, para producir petróleo y para producir gas. Y ese sería el primer módulo. Módulo industria de la energía dentro del módulo de energía. Hay otro módulo que es industria de la manufactura y es todos los energéticos primarios y la biomasa que consuman para generar ¿qué? Vapor, calor y movimiento mecánico que necesita para sus procesos industriales. Hay un tercer módulo que es el transporte, que dentro del concepto de energía en el país es el que tiene la mayor participación y es todo el consumo de combustibles fósiles y biocombustibles para generar transporte, o sea, transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. Y otros, que así se clasifica, cuando utilizamos combustibles directos en el hogar para generar calor o cocción de alimentos, o en las entidades, en las instituciones o en el comercio. Finalmente quedan dos tipos de emisiones que son las difusas, que también hacen parte del módulo de energía y están asociadas a la explotación de minerales. O sea, cuando hay explotación de carbón, hay liberación de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Hay gas atrapado en los intersticios del carbón, en los espacios pequeños, hay gas y se volatiliza en la medida que yo voy haciendo la extracción. Y de igual manera en la producción de petróleo y en el refinamiento, por los venteos o por las teas, las llamas que se encienden para control de gases. El reto entonces es ¿qué? O cómo entenderlo, es cómo distribuir entonces, si esa es una contabilidad que no está tan precisa en los sectores económicos, la meta para que cada sector la suma. ¿Sería la misma meta para todos, ponerles a todos el 20? ¿O sería proporcional en función de la participación de cada uno? En lo personal, yo creo que hacerlo para todos en la misma proporción, pues, el 20% para todos, no es adecuado para el país. Puede ser la respuesta más fácil para dictar la norma, pero no es adecuado porque lo que genera es una serie de subsidios cruzados entre los sectores. Que sectores que sean más carbono eficientes, o sea, que generen menos emisiones por unidad de producto, terminen subsidiando los sectores más ineficientes en términos de emisiones. Y eso sería como desafiar la ley de Pareto, ¿cierto? Pareto nos decía, con el 20% del esfuerzo vas a obtener el 80% del resultado. Creemos que la asignación de las metas debe ser proporcional para que responda a la ley de Pareto y que el país se pueda centrar donde tiene las mayores oportunidades porque serán las más baratas. En la medida que alguien es más eficiente en un proceso, mejorar eficiencia cada vez es más costoso. Entonces al sector le quedan múltiples retos. De un lado, el sector eléctrico en el país es considerado a nivel mundial como un sector bastante desarrollado y está muy bien posicionado, ¿cierto? El Consejo Mundial de Energía ubica a Colombia en el puesto 16 entre 129 países. Y ahí está valorando tres dimensiones: acceso o accesibilidad y accesibilidad a la energía, sostenibilidad ambiental y seguridad y confiabilidad energética. Nos va muy bien en confiabilidad energética y en sostenibilidad ambiental. Nos va muy regular en el tema de accesibilidad y asequibilidad, o sea, cobertura y capacidad de pago para adquirir la energía. Y entonces ahí nos quedan varios retos. ¿Cómo hacemos para que el sector siga ampliando la cobertura, mejorando la calidad, trabajando en la seguridad en el abastecimiento, en energía accesible, asequible y competitiva, que pueda mantener y profundizar esa carbonoeficiencia que ya les estamos mostrando? Y adicionalmente es cómo le contribuye al sector a que este país trabaje en la articulación de la política pública. Yo no puedo como país querer blanco y querer negro al tiempo. El país tiene que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los propósitos país, para que todas las carteras ministeriales, desde su arista, desde sus competencias, trabajen en pos de esos objetivos país. Porque habrá que sacrificar, toda decisión implica una renuncia. Y todas tendrán que ceder en algo para poder llegar a los compromisos país. Si cada una trata de hacerlo mejor, pero de manera independiente, lo que van a ver es choque de política pública, que es lo que experimentamos recurrentemente en el país. ¿Cómo trabaja entonces el sector para cumplir esa meta? El sector tiene una participación muy activa desde se me fue la sigla, Comité Intersectorial de Cambio Climático. Allí el Ministerio de Minas, que es el representante del sector eléctrico, además del sector minero y energético, ha participado para llevar y para hacer la revisión de las medidas propuestas. Nosotros traíamos unas propuestas que habían sido elaboradas desde la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
para el sector minero energético, que eran en total 19 medidas. De esas 19 medidas, 4 tenían que ver con el sector eléctrico. De esas 4 del sector eléctrico, básicamente 3 asociadas a zonas no interconectadas y una a zonas interconectadas. De la revisión de las fichas, de la posibilidad de aplicarlas, de hacerles el análisis de cobeneficio, de costo-efectividad de las medidas, se determinó que solo la ficha 1, que estaba asociada al sistema interconectado, era costo efectiva para aplicarla como compromiso del sector eléctrico para poder llegar al 2030 con una reducción. Y digamos que lo que lograría alcanzar sería una reducción proyectada de 4.66 millones de toneladas, que representan el 8.6% de la meta. Recuerden que la meta es el 20 y este sería el 8.6 del total de la meta. Para que tengan una idea, en ese caso el sector eléctrico estaría aportándole a todo el inventario nacional el 7% de las emisiones, pero se compromete con reducir el 8.6% de la meta. O sea, está yendo más allá incluso de su contribución. Eso nos lleva entonces a una conclusión, y es que centrarnos en el Pareto no implica que tengamos que renunciar a otras medidas que pueden ser complementarias siempre que yo encuentre que sean costo efectivas. O sea, póngase en el Pareto, pero también implemente las otras medidas que pueden ser complementarias. Ya vimos entonces el contexto del país, el contexto del sector y cómo está trabajando el sector para lograrlo, y cerramos entonces con cuál es la estrategia climática del Grupo EPM. Bueno, digamos que la estrategia climática no es un tema que nace a partir de la COP21. La empresa la tenía incorporada desde su direccionamiento estratégico anterior. De hecho, en la reformulación del 2012 ya aparece una declaratoria pública y un compromiso público del Grupo EPM en materia de cambio climático. Incluso desde su política ambiental, que fue formulada en 2008, estaba expreso el compromiso de contribuir a la mitigación del cambio climático. Pero como nuestro propósito es sostenibilidad, y como lo explicaba muy bien mi antecesora, la responsabilidad social tiene una relación en esto fundamental, que va incluso más allá de la responsabilidad directa, sino también de mi área de influencia. Y a través de mi área de influencia yo tengo que proveer, digamos, generar los espacios para poder hacer las transformaciones, y por eso el PMC se autoimpone esa meta, porque no es obligada. Nuestra estrategia climática está centrada en 3 pilares: mitigación, vulnerabilidad y adaptación. Coincidente, afortunadamente, con lo pactado en COP21, porque para poder hacer adaptación yo tengo que identificar muy bien mi vulnerabilidad. Y tiene 4 elementos transversales, que son tecnología, financiación, innovación y comunicación, para poder poner en marcha esa estrategia climática. Desde la política, como les decía, ya lo teníamos plasmado en el 2008, en el 2012 hace pública este compromiso con el país y con sus grupos de interés, y ese compromiso se traduce en 2 indicadores concretos. El primer compromiso era: el Grupo EPM se compromete en Colombia, porque cuando eso, digamos, estaba en proceso apenas de expansión, a mantener su factor de emisión, o sea, el propio de generación de EPM, por debajo del factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional. Eso tiene un efecto incluso en la tendencia del sistema interconectado, ¿cierto? En la medida que tengamos una alta generación, el Grupo EPM puede representar cercano al 30% de la energía generada del país. Y si ese 30% siempre va a jalar hacia abajo el promedio, vamos a tratar de mantener un sistema interconectado carbono eficiente. Y eso es un plus que tenemos como país. Producir una camisa en China y producir una camisa en Colombia, si le hiciéramos huella de carbono a ambas camisas, un empresario podría mostrar que tiene la tercera parte de las emisiones por unidad de producto. Y eso es un plus para poderle ofrecer al mundo. Y ese compromiso lo venimos cumpliendo. No tengo que señalar. ¿Sí se ve? Yo no lo veo. Bueno, ok, en el cuadro superior derecho lo venimos cumpliendo. Ahí está el factor de emisión de PM, expresado como toneladas de CO2 por megavatio hora, para los periodos 2012, 13, 14 y 15, y debajo está el factor de emisión del sistema interconectado colombiano para el mismo periodo. Claramente es inferior, incluso en algunos momentos hasta 10 veces casi. El otro compromiso estaba contribuir al Plan Nacional de Adaptación. Y EPM se propuso entonces matricular uno de los primeros proyectos red certificados en el país de carácter privado. Así fue que en 2013 tenemos certificado un proyecto red más, porque tiene, digamos, el símbolo más,
porque además de apostarle a evitar esa degradación de los bosques y la deforestación, tiene un vínculo con las comunidades que usan sosteniblemente esos bosques, y esos son bosques de EPM, no son bosques de particulares, son bosques de propiedad de la empresa que están en las cuencas aferentes a nuestros embalses, particularmente en el río Porce, río Guadalupe y el río, en la parte norte del departamento, el río Chico y río Grande. Adicionalmente, la empresa siempre ha trabajado en la incorporación de mecanismos de carbono o de mercados de carbono. Prueba de eso es que Gepirachi es el primero o el segundo proyecto certificado en MDL en Colombia. Y está certificado para el periodo 2004-2018 bajo el mecanismo de desarrollo limpio, digamos en el marco del protocolo de Kioto, al igual que los minicentrales La Vuelta y La Herradura, también están en ese mismo mercado, mecanismo de desarrollo limpio. Gepirachi está reduciendo en su operación anual aproximadamente 20.000 toneladas de CO2 equivalente año. Vuelta y Herradura reducen alrededor de 40.000 toneladas año. Pero también tenemos el proyecto Red que mencionamos ahora, que reduce aproximadamente 6.000 toneladas año. Y recientemente tenemos Hidroituango ya certificado, no en un mecanismo de MDL, porque ya no existe, pues como para poderlo volver a certificar, sino no, en un mercado voluntario que se llama el CCB, y va a reducir, una vez inicie la operación de su fase plena, o sea, la segunda etapa, en los 2.400 megavatios, 4.300.000 toneladas anuales de CO2 equivalente. Adicionalmente está certificado ya por Gold Standard el Parque Cururos, que es un parque eólico de unos 170 megavatios de potencia instalada que está en el norte de Chile, y está en proceso de registro la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello, porque todo el biogás que allí se genera se utiliza para generación de calor, vapor y energía. Otras iniciativas, tenemos una estrategia de biodiversidad, una estrategia de protección hídrica y unos programas de conservación de cuencas que contribuyen entre todas con alrededor de 27.000 toneladas reducidas por año como sumideros de carbono. Son las zonas de protección de los embalses de PM que hacen procesos de conservación pasivas y activas, o sea, reforestación, restauración activa o restauración pasiva, que es dejar que el mismo bosque empiece un proceso de regeneración con todos los procesos de cuidado y actos de dueño y señor, pues para que no se vayan a volver a descomponer esas coberturas. Y tenemos una corporación co-creada por la empresa que se encarga de instaurar lo que se llaman como mecanismos de agua o pago por servicios ambientales, programas de movilidad sostenible. Este año le estamos hablando muy fuerte el tema de movilidad eléctrica, multimodal, inicialmente en Medellín, pero la idea es llevarlo a todo el país. Y recientemente suscribimos una cobertura de lucro cesante, que es un seguro sobre pluviosidades reducidas, que digamos es innovadora en materia de seguros en el país, la primera que se suscribe en el país. Hemos trabajado también con otros estudios para determinar la vulnerabilidad, como es el estudio que hicimos con la Universidad Nacional en la fase 1, que llamamos, ahora estamos contratando la segunda fase, y lo que hicimos fue identificar cuáles podrían ser los efectos del cambio climático y la variabilidad climática en las áreas de interés de PM. Porque todos los modelos son muy altos, atmósfera-tierra, los queríamos subescalar y llegamos hasta los niveles de las cuencas aferentes. ¿Qué encontramos básicamente en ese estudio? Que el cambio climático sí va a generar un impacto en la distribución espacial de las lluvias. Lo de la temperatura está descontado, definitivamente sí se va a incrementar. Pero en el tema de lluvias sí va a haber una alteración espacial. Y cuando me refiero a espacial es que en un periodo mensual va a caer la misma cantidad de agua, pero en menos días. Eso quiere decir más días de sol, menos días de lluvia, pero más intensos. Y eso tiene un efecto sobre la generación. Y hicimos una proyección hasta el 2100 de cómo será el comportamiento. Ahora vamos a profundizar en ese estudio, pero en un tema de adaptación. Eso es básicamente el esquema de la... No sé cómo voy de tiempo. ¿Ya me sacaron la paleta o no? No, voy bien. Hace rato. Ah, ok, qué pena. Este es el esquema de la cobertura. Básicamente es un índice móvil que si baja de una precipitación que se convierte en energía indexada, el asegurador nos paga. Y si no se da, pues nosotros asumimos el costo.